Hoy vamos a dar la clase de el espíritu de Lilith. Ok, esto es importante, que yo hace tiempo que estoy por dar esta clase y no la había podido dar porque es larga, pero vamos a tratar de avanzar a ver si la puedo terminar. Si no, pues no sé, la tendremos que dar en 2 partes, pero tenemos que hacerla porque esto todavía está vigente hasta el día de hoy, en el sentido de lo que está pasando con ese espíritu hasta que venga, hasta la llegada de Mashiach. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de todo esto que ustedes no lo tienen, para que puedan saber qué es lo que aplica con todo esto, qué es lo que entra en toda esta situación. Esta clase yo la di hace muchos años con un rabino en una yeshiva, que es como una universidad rabínica, donde yo tuve esta clase que les voy a dar hoy. Vamos a ir avanzando. En este momento se llama así el espíritu de Lilith. El origen Lilith. Es Lilith con T. ¿Por qué lo sé? Porque en la única Biblia que yo encontré, que yo hice una averiguación, un research, en la única Biblia que yo encontré, eso está en todas las Biblias, pero ahora ustedes verán por qué. Con el nombre de Lilith. Con el nombre de Lilith fue una Biblia que mi mamá me regaló chiquita, que es de una Biblia católica, y viene con el nombre Lilith, con T al final. ¿Cómo pueden los demonios crear serios problemas a nivel mental, emocional, físico a una persona? Escuchar. En la Biblia, vamos a usar la Biblia, nos presenta a Yeshua no solamente como un adurito. Adurito quiere decir un sabio de la Torá, de la palabra. Ok, adurito de la Torá, de la palabra. Paz de hacer las más complejas, para hacer las más complejas disertaciones acerca de la ley judía. También se nos presenta como un extraordinario liberador, un exorcista, echando fuera demonios de mujeres, niños y en general, de todo el mundo. Viajando inclusive a grandes distancias para sanar a los hijos de los hombres que habían sido afectados por este flagelo espiritual en el Nuevo Testamento. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, esto es un ejemplo que está poniendo, y con la palabra echó fuera todo demonio y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. El código, se llama el código real, que es la Biblia que yo tengo, otra de las Biblias que yo tengo, que es una Biblia judía, pero vamos a decir la Biblia para que entienda todo el mundo. Nos presenta a Yeshua sanando a personas bajo la influencia de los masuquín. Masuquín, ¿qué cosas son? Los demonios. A distancia. Dice Hebreo 4:12. Ve. Ok. Dice, ve al demonio. Ve, el demonio salió de tu hija. Ha sido sanada. La muchacha. Esto está en Marcos 7:29. Pero déjame ver qué es lo que dice Hebreos 4:12. Quiero ver qué dice Hebreos 4:12. Aquí está. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, la desconyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Es lo que dice esa palabra. Esto, quiero que ustedes graben esto bien para que puedan tener la clase esta, que es muy poderosa. Dice, en las escrituras Yeshua dio instrucciones a los a las instrucciones a los apóstoles para sacar los demonios. Él le explicó y le enseñó cómo podían hacerlo. Y muchos se acercaban ahí a preguntarle que por qué no lo podían hacer. Y entonces el problema era porque no estaban completos, no estaban todavía con el Espíritu Santo, porque estaban trabajando con Mashiach,
nuestro ungido Mesías estaba trabajando con los alumnos, pero todavía, con los discípulos, pero todavía no había llegado el Espíritu a ellos, porque él no había muerto y resucitado para mandarle el Espíritu para atrás. Y por eso es que ellos no podían sacar demonios. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer eso. Entonces, eso fue lo que pasó. Dice, ¿qué haría Yeshua? Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. El efecto de aquella liberación, el efecto de aquellas liberaciones, muchos líderes corruptos causaron un impacto social. Quisieron hacer aquel tema un asunto político para asustar a las masas, diciendo que él echaba demonios por Beelzebú. ¿A quién le dijeron eso? A Yeshua, para que no creyeran en él. ¿Cómo un demonio va a sacar a otro demonio? Entonces dijo, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ellos van a ser vuestros jueces. Mateo 25, 27 dice eso. Ninguno de los judíos tenía como fuente para echar a Beelzebú, sino con el dedo divino, quería decir. Pero el problema es de que en ese tiempo nadie estaba con el Espíritu ni tenían entendimiento de esto. Por eso nadie podía sacar demonios, nada más que Jesús. Porque no había entendimiento y los apóstoles estaban aprendiendo con él, pero todavía no había venido el Espíritu Santo. Y los judíos tampoco, porque no tienen a Jesús. Entonces, Jesús es la vida y si Jesús no tenemos vida, dice la palabra. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Con el nombre de Dios pueden sacar los demonios cuando uno tiene el Espíritu. Con el nombre de Dios, pero si yo con el Espíritu de Dios ciertamente hecho de fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso está en Mateo 12:28. Los demonios se cuentan en las escrituras por unidades matemáticas, así como las letras hebreas tienen valores matemáticos, proféticos y simbólicos. Se habla de 1 de 7, de legiones de demonios. Imperio Comán. Cuando se habla de una legión, se habla de 6.600 soldados, escuderos, flecheros, así como una legión romana tenía muchos soldados y muchos niveles de autoridades. En el proceso por analizar, por la analogía, operan los demonios por diferentes grupos. La psicomatología, diagnóstica y tratamiento de la posesión es vista demoníaca, es vista en los servicios públicos de Yeshua y en los de los apóstoles. Saúl, que era Pablo, nos encontramos en las escrituras haciendo un catano para proteger a los creyentes. Decía, no poder beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Jacob hace unas declaraciones importantes que dice que los demonios tienen emociones y son inteligentes, y inteligencia. Jacob dice, los demonios creen y tiemblan, están diciendo tienen inteligencia, es porque creen y dicen, tienen emociones cuando tiemblan. Época de Yeshua, primer siglo, cuando nos movemos a Moraim, o sea, a la época talmúdica, siglo 2 al 5, Yeshua tratado, Barajot Bibli. Ok, no voy a decir esto porque esto tiene que ver con los libros donde se sacó esto. Yo lo tengo con todos los libros de las sinagogas. Tratado Barajot Babli. Sale todo esto está en los libros de la Torá, en lo que tiene que ver con la sinagoga. Esto no está en otro lugar. Nadie lo encuentra porque lo tienen los judíos nada más. Por eso es que nadie sabía esto. Pero allá todo el mundo lo sabe, porque esto hace tiempo que salió a la luz a través de ese rabino que empezó a dar clases de Shiva, que son lo que expliqué, tienen que ver con estudios bíblicos
de cómo se llama esto, y empezó, cómo se llama esto, a dárselo a todo el mundo, y hasta los líderes venían a aprender esto. Todo el mundo ya casi lo tiene. Los maestros judíos nos dan informe acerca de los demonios. El tratado talmúdico Pesahim 111b, ve estos otros versículos de las escrituras esas, tratando talmúdicas. No nos deja ver cómo los rabinos pueden diferenciar los distintos demonios que existen. En el Berajú 5a se nos informa ciertas clases de demonios que tienen la capacidad para causar muchas cosas, muchos daños. Que son, hay muchos demonios, son distintos tipos de demonios. Hay unos que son más dañinos que otros. Es lo que está tratando de explicar. El tratado talmúdico Babacamá 16a. ¿Cómo causar la mente de un demonio después de una palabra de liberación, exorcismo, dicho contra un demonio? La Megilá 3a se advierte como no dar la bienvenida a un demonio. Hay muchos rabinos talmúdicos que están sobre estos temas y ellos tratan de reducir todas las cosas porque a ellos no les gusta mucho el tema este de demonios, pero sí lo tienen con conocimiento completo de todo esto. La famosa historia, no, esta parte no. Ok. O sea, el rabino Nahum Breslau relaciona la actividad demoníaca con la impureza sexual y enfatiza la importancia, la prevención contra la posesión y contaminación y con todo lo que es impuro. Frase Nahum de Breulo: la lujuria es la raíz de la inclinación al mal. Feliz el que gane la batalla en esto. Muchas personas que están con Dios y otras personas que no lo están, han caído muchas personas en estas debilidades, de cosas de lujuria, cosas de sexuales, de cosas que se contaminan. ¿Y qué es lo que pasa? Que le es muy difícil después salir de ahí. Cuando una persona cae en esos huecos de cosas tan fuertes y que cada vez se ponen peor, y adicciones también, y todas esas cosas caen en una circunstancia que le cuesta, después no pueden salir de ahí. El único que puede sacarlo de ahí es Jesús a través del Padre, y que ellos quieran salir, porque nadie, por mucho, tú oras y oras y oras, pero siguen en lo mismo. Es como que no pueden salir de ahí porque están atrapados completamente. Dice, cuando estudian el tema de la sintomología, diagnóstico de la posesión demoníaca de espíritus sucios y inmundos, contaminantes, todos los maestros judíos por generaciones han tenido que lidiar con esto, y la nuestra no es la excepción. Ahora cuando para acá se pone una cosa más complicada, no, que está más claro todo, para tener entendimiento de esto. Esther, me alegro que estés aquí. Esta es la clase de un espíritu que se llama Lilith, que nada más que tenía conocimiento de las cosas judías, y el Señor me dijo que diera esta clase, que yo la tengo hace tiempo, muy poderosa, para que vea, porque está activa hasta esta fecha. Todavía está activa hasta esta fecha. Tenemos que preguntarnos, ¿qué son los demonios? Son seres espirituales desprovistos de cuerpo físico, que están dotados con la habilidad de la personalidad, con inteligencia, con sentimientos que son compatibles con los niveles de sentimientos y inteligencia de los seres humanos. La misión de esto es apartar al hombre del camino de Dios. Aquí donde está, vamos a ir entrando. Entonces dice aquí, ok, déjame ver donde yo me quedé, aquí. Porque se requiere, para que esto pueda suceder, se requiere dos cosas. Primero, la autorización de una persona con autoridad espiritual. Aquí quiero hacer un énfasis: autoridad espiritual. Ok, no todo el mundo puede entrar a estas
estos lugares de cosas más fuertes, si no hay una autoridad delegada por Dios, de preparación con una persona, porque eso no saben y se le puede complicar. Entonces, si Dios no le da esto no es como decir un espíritu vete y ya, esto es una cosa más complicada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? De que tiene que haber una persona con autoridad delegada por Dios para poder, con esa autoridad, sí puede trabajar con todo esto. Pero por eso es que hizo un énfasis, porque precisamente no estarán capacitados para hacer esto todavía, pero es ahí donde quiere Dios que llegue todo el mundo. Las que él escoja, la persona que él escoja, que sabe que puede llegar ahí, por eso hay preparación. Es un preparatorio para que la persona se equipe de todas estas cosas y pueda fluir en estas cosas, pero no puede hacerlo por su cuenta, hasta que Dios no le dé el ok. ¿Por qué? Porque el problema es de que tiene que pasar un entrenamiento fuerte de muchas cosas que tiene que conocer. Por eso yo estuve tanto tiempo estudiando, él me estaba enseñando por tiempo, por años, hasta que me dio esto para hacer, porque eso no se puede hacer de un día para otro. Esto es más fuerte. Tienes que tener todo el entendimiento completo de todas estas cosas y ya tener que los demonios y los espíritus ya te conocen y se someten. ¿Por qué? Porque hay autoridad, porque ya eres conocido por el enemigo. Pero mientras que no sea así, como le pasó en un versículo, que vinieron y dijeron, ¿quién tú eres? A ti conocemos a Pablo, a este otro, pero a ti no te conocemos. Y salieron corriendo todo el mundo. Entonces, eso es lo que Dios, él prepara primero, porque Dios no es así. Dios quiere, su pueblo tiene que estar en un orden. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir. ¿Ok? Dice, en la escritura, permiso, dice, segundo, tenés el permiso legal dado por, no, esta parte no. Entonces dice, en las escrituras nos presenta un grupo de demonios entrando en un cerdo y solamente pudieron hacerlo por el mandato de una autoridad espiritual. En ese caso fue nuestro maestro Yeshua, que está en Lucas 8:30. Cuando hay una espiritual de autoridad sobre esto, lo que manda hacer, tiene que hacerlo. Le dice, vete para allá, viene que dice, porque el que está hablando a través de la persona, de la autoridad que Dios pone, es de Yeshua, el Espíritu de Dios a través de Yeshua. Entonces dice, los demonios pueden entrar en el cuerpo, que no, como el cuerpo del hombre es el más satisfactorio. Ok, ¿qué es lo que aquí está hablando? De que todo esto que está pasando y que todos estos ataques que estamos teniendo y todas estas opresiones por todos los lados y que estamos viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo y todas estas cosas, tiene que ver con todo, es para dañar todas las cosas de Dios. Pero es que a Dios no lo puede dañar nadie, por mucho que quieran hacerlo, porque Él es soberano del universo. Y nadie es como Él. Todo esto que hacen es para dañar la imagen de Dios. Como diciendo, está Dios en ti, pero ahora voy a hacer esto y hacer lo otro. Pero entonces Dios, ahí donde Dios se manifiesta más fuerte, para poner a todos esos demonios en su lugar. ¿Ya me entiendes? Porque tú no puedes pelear con Dios, porque Dios es soberano. Ahí la cosa cambia. Es una guerra mayor. Los demonios son virus espirituales. Escuchan, bacterias provistos de inteligencia y emociones invisibles al ojo humano que sirven al reino del mal, que son las tinieblas. ¿Cómo surgieron los demonios? ¿De dónde y qué tiempo de vida tienen? Los demonios, a diferencia de los ángeles, no son criaturas directas de Dios, son indirectas. Como enseña el Maral de Praga, los demonios que son Sheidim en los judíos, demonios se llaman Sheidimin, son una consecuencia secundaria de la creación. Cuando el Eterno creó el mundo, el resultado de las Sheidim, que son los demonios, en sentido no estaban destinadas a ser propósito de la creación, al igual que otra criatura del mundo. Ellos no son una consecuencia directa de Dios. De alguna manera tenían que haber sido permitidos por alguna razón que no sabemos, porque sin ellos el mundo no podría funcionar como se requiere.
tenían que estar ellos, porque había un motivo y una razón para poder llevar a todas las personas que están ¿cómo se llama esto? Que no están completas con Dios a poder llegar al lugar de su destino. ¿Cómo podían llegar? Porque entonces Dios no creó a los demonios, pero sí existen, que no sabemos todos los por qué, para poder, porque ellos le trabajan a Dios. Entonces, pueden llevar a una persona a través de una presión, a través de algo que esté pasando en sus vidas, lo pueden llevar a los pies de Dios, haciéndole cosas que no manda Dios, pero el enemigo tiene las puertas abiertas, como tiene la puerta abierta a la persona, puede entrar fácil para presionar a esa persona, entonces esa persona, y no solamente presionar, hacerle cosas para que pueda esa persona clamar a Dios. Se desespera y clama entonces a Dios, busca a Dios, y eso es parte de la cosa también. El mundo fue hecho para nosotros con una conexión menor, directa al Eterno. Los demonios tienen poder sobre lo que es secundario, tienen poder limitado con lo que está menos conectado con el Eterno. Aquí hago otro énfasis, aquí especifica muy claro las mismas lecciones que yo he dado sobre lo por qué con lo que está menos conectado con el Eterno, sobre lo que es secundario para los demonios, poder limitado. ¿Por qué tienen poderes limitados? Porque primeramente Dios no los creó, vinieron y no tenemos una respuesta a todo esto, de la forma que vinieron. Sabemos que muchos ángeles cayeron, la tercera parte de los ángeles cayeron del cielo, y esos son también demonios, pero todo esto que está pasando, porque hay muchos más, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que les quiero decir es que, ¿por qué hice un énfasis aquí? Porque nos deja ver que con la presencia de Dios, que es lo que yo le pido a ustedes, cada uno que haga, y que se busque a Dios y que le dé un tiempo a Dios para conversar, para tener una comunión, para leer la palabra, es como único, aparte que te fortaleces espiritualmente, entonces estás con la conexión con Él, puedes vencer todas las cosas. Ellos no tenían una intimidad con Dios todo el tiempo, entonces estaban limitados por eso. El poder viene a través del tiempo que tú le dedicas a Dios, y el tiempo que tú le dedicas a tus escrituras, y al tiempo que tú dedicas en el diario caminar. Es igual que el diezmo. Si tú das escasamente, escasamente recibes. Si das abundantemente, abundantemente recibes. Dios no requiere cantidades, porque eso, yo no creo en eso, pero sí en el corazón de la persona según lo que tú tengas. Porque la viuda dio 10 centavos. Pero estoy poniendo un ejemplo para que entienda. Es lo mismo con el poder. Si yo le doy más a Dios y quiero más de Él, y quiero buscar más de Él, voy a recibir más de Él, que me sirva para poder mi diario caminar y estar fortalecida espiritualmente. Ese es el mensaje que estoy tratando de decirle a todos. Es importante estar fortalecido, porque en la fortaleza espiritual puedes lidiar con cosas que en lo normal no puedes. ¿Cuál es el origen de los demonios desde una perspectiva judía? Desde el punto de vista de la teología judía, según el Midrash. Midrash es todo lo que tiene que ver los libros y las cosas que escriben todos los rabinos de cosas que Dios le da, como a nosotros nos da. Génesis Rafa. Este es el origen de los demonios. Aquí vamos a entrar ahora a otra cosa. Durante los 130 años que Adán estuvo bajo censura, engendró espíritus, o sea, engendró demonios. ¿Por qué? Él estuvo apartado 130 años, lo apartó Dios, por algo que pasó que lo vamos a ver ahora. Cuando fue de nuevo restaurado al favor divino, entonces volvió a engendrar hombres a su imagen y semejanza. Se encuentra en el Midrash, en las cosas de los judíos. Dentro de este contexto hay una tradición judía establece que antes que Eva fuera sacada del costado de Adán, Dios le había creado una mujer a Adán llamada Lilith. Aquí es donde empieza la figura de Lilith. Antes que Eva fuera creada, fue la esposa previa de Adán. Esta Lilith se menciona en el profeta Isaías 34:14. Ok, vamos a leer Isaías 34:14.
Ok, las fieras del desierto se encontraron con las hienas. El chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza también hallará allí sosiego y hallará reposo para sí. ¿Quién es la lechuza? Lilith. Se conoce como la ramera o como la lechuza. En toda la Biblia, todo lo que tú veas con ramera o lechuza es Lilith. Pero en el que está de mi mamá, que es un librito chiquito, que es católico, dice Lilith. Está con el nombre de Lilith. Por eso yo sé que el nombre de Lilith termina con T al final. Entonces, seguimos. Ok, dice, a Lilith se le relaciona con un personaje que tiene una naturaleza humana caída, semejante a los animales del bosque. ¿Ves? Dice, algunos traductores bíblicos han traducido Lilith como lechuza. Aquí está, aquí, como lechuza. Porque así como la lechuza sale a buscar sus víctimas de noche, así los demonios asociados a Lilith se mueven de noche para traer al hombre a sus redes y procurar su destrucción. Vamos a ver qué pasó con Lilith. Un acudito, un sabio de la lengua semita, como es el doctor Gottfried Driver, opina que Lilith se derriba de una raíz que implica toda clase de movimiento, torsión, objeto retorcido, los bailes sexuales. Este movimiento es el que se usa. Todo ese ritmo que provoca deseos sexuales está asociado con la actividad demoníaca de Lilith. Origen de esta historia del Midrash, que es las cosas de los rabinos, los libros de los rabinos, de Lilith como primera mujer, se encuentra en esta interpretación que algunos rabinos hacen de Génesis 1:27. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué está diciendo? Lo creó varón y hembra a su imagen. No dice, no habla de Eva, porque Eva todavía no estaba en el panorama. Lo hizo como el hombre, directamente, que no tiene que pasar, no tiene que estar sometida al hombre. La hizo a imagen de Dios. Este es Lilith. Que esto es lo que no se conoce en las cosas cristianas ni en ningún libro. Los que lo conocen son los judíos y también los católicos. Algunos, no todos. Entonces, dice aquí, sin embargo, Eva todavía no había sido sacada de la costilla de Adán. Surge en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde está lo de Eva después. En el capítulo 2, pero estamos hablando del capítulo 1. Dice, los rabinos explican que Dios creó una mujer a imagen y semejanza suya, formada al mismo tiempo que Adán y después de cosas que en el tiempo de Adán y después de cosas que surgieron, Dios creó a Eva. Por lo tanto, la primera mujer a la cual alude Génesis 1:27 había sido Lilith, no Eva. Esta misma fuente llamada Yalcú, Rubení, Lilith fue creada igual que Adán. Por lo tanto, ella no fue creada para suplir alguna necesidad en Adán, como el caso de Eva, que estaba sometida porque salió de la costilla. Ella no tenía necesidad de estar sujeta a Adán, ni tampoco su deseo era para su marido. Lilith quería una relación de igual a igual. Esta fuente nos enseña que rechaza la propuesta de Adán y le propone hacer acto sexual contra la naturaleza. Lilith a Adán. Por eso Adán cayó en pecado. Vamos a seguir. Lo cual Adán rechaza desde un principio. Él lo rechaza. Más tarde, según esta fuente, movido por el deseo sexual, Adán acepta a esa relación pasional. Atraída por el deseo sexual surgió Naamá.
una mujer que, ese fue el nombre que le pusieron, fue la hija de Adán con Lilith. Una mujer que al paso del tiempo, Adán tuvo relación con ella, con su propia hija, y tuvo Asmodeo, que al paso del tiempo tuvo relaciones con ella, y de esa relación surgió Asmodeo, que es uno de los demonios más terribles que existen y azotan a la humanidad actualmente. Ahora vamos a ver. Para que vayan sabiendo todo esto, esto es importante saberlo, por el cual tenemos que estar fuertes en Dios y conocer la palabra de Dios. Si nos quedamos siempre en lo mismo, no aprendemos. Esto es una lección poderosa, porque aquí está, es todo lo que está pasando en el mundo, lo vamos a ver ahora. Y entonces nos tenemos que fortalecer con la palabra, porque estando fuerte con la palabra no nos puede tocar nada. Pero si tú estás más en el trabajo, más en las cosas, y tú no estás buscando nunca la palabra, o buscas poquito, nunca te vas a fortalecer, siempre vas a estar en el mismo nivel espiritual. Porque mientras más fe, la fe se adquiere. ¿Por qué? Por la palabra. Y si yo no tengo palabra, si yo no me meto con Dios, ¿cómo voy a poner mi fe a una altura mayor para que el poder sea mayor? Porque la fe está conectada con el poder y la autoridad también. Entonces, mucha gente te dice, no, que no, te lo dice esta que está aquí, que yo trabajo, este es mi ministerio, yo sé. Si no estás fortalecido, no puedes afrontar ciertas cosas. Las afrontas y todo, Dios nos... Hay cosas que están pasando en este mundo que no tienen explicación, pero Dios todo lo trae, porque mientras que tú estés haciendo lo que Dios quiere, y tú estés fortalecido, y tú estés buscando, todos los espíritus que estén de más, Él los va a quitar del medio. Todo lo que esté estorbando lo va a quitar. Por eso, pero ¿por qué lo ha permitido? No han pensado por qué. Para entrenarlos a ustedes, a que sepan que existen, y que si ustedes no están fuertes, aunque Él no los va a liberar, porque Él está esperando que ustedes aclamen y empiecen a tomar autoridad y puedan ser liberados. ¿Para qué? Para que puedan avanzar, porque entonces te lleva a otra dimensión espiritual. Pero esto es para fortalecernos espiritualmente a todos. Entonces dice, el Midrash sugiere que cuando Adán quiso copular de nuevo con Lilith, de la manera que Dios manda, ella se negó y empuja a Adán a la lujuria, lo empujó a la lujuria. Pero Adán rechaza profundamente y no quiso. Le dice que tienen que hacer rectificaciones, o sea, rectificar del mal hecho. Lilith no lo acepta y deja a Adán para dedicarse a la lujuria sexual. Imagínate tú, a la lujuria sexual. Vamos a ver con quién está conectada ella. Van a darse cuenta ahora. Entonces, Lilith y Naam, que era hija, fueron castigadas por Dios y se convirtieron en demonios femeninos, cuya misión es provocar que las mujeres se conviertan en prostitutas o lesbianas. En eso están haciendo alrededor del mundo hace mucho tiempo, buscando a quien. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Según el Midrash, muchas generaciones después de Lilith y Naam, que ahora son demonios femeninos, se presentan ante el tribunal de Salomón. Mira lo que pasó. Esto viene desde Salomón. Disfrazadas como rameras. ¿Ve? Aquí está como ramera, lechuza, y aquí está en la Biblia como ramera. ¿Ven dónde está? Disfrazadas como ramera. Aquí está. Y de Jerusalén. Y fue una de las causantes que Salomón llenara a Jerusalén de toda fuente de ídolos, la cual eventualmente causó la destrucción de su reino. ¿Quién fue la destructora del reino? Aquí está. Él andaba con una mujer que estaba en una idolatría, pero la causante de todo fue Lilith, que estaba por atrás del telón haciendo todo. Lilith continúa por estas desviaciones y lujurias sexuales, causan que Lilith se transforme en un demonio que continúe provocando que realicen toda suerte de lujuria sexuales contra la naturaleza, especialmente el lesbianismo. En esta acción, Lilith se encarna en una mujer llamada
Jezabel. Ahí donde ahora ella viene y encarna en Jezabel. Mira por qué. Que era la esposa y la mujer de un rey de Israel llamado Acab. Por eso cuando yo oro, si ustedes se dan cuenta, por muchos años, yo oro atando el espíritu de Jezabel, de Aslón, de Baal, de Acab. Acab, que era el esposo de ella, y de todos los demás después que quiera hacerlo. Por eso es importante, ¿por qué? Porque esos son los que están destruyendo todas las iglesias, todos los lugares. Todo este tipo de espíritus son los que hacen acabar con todo el mundo. Y lo llevan a hacer todo acto contrario a la Torá o a la palabra que le cuesta el reino. En el código, en las escrituras bíblicas, Jezabel es vista como seductora. Seductora de los rabinos, maestros de la palabra, de la Torá, en una frase donde se encuentra en las escrituras: ¿qué tengo contra ti que toleras a esa mujer? Jezabel, que se dice ser profetiza y le permite que enseñe y reduzca a mis siervos a fornicar, y que seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es Jezabel. ¿Quién es esa mujer llamada Jezabel? Una mujer poseída por ese demonio llamado Lilith. ¿Por qué ella se desvió? Por Lilith. ¿Cuál fue el final de Lilith según las fuentes judías? Lilith, que está convertida en un demonio, existe en el tiempo hasta este día. Sigue existiendo. Y va a estar hasta el día de juicio. El que la va a sacar es el día cuando venga el juicio. El único que la puede sacar es Dios, es Yeshua, nuestro Señor de señores. Mientras tanto, va provocando la creación de cada vez más demonios femeninos que traigan mayor pureza sexual, impureza sexual. Según el Midrash, que es las cosas de los rabinos judíos, de los escritos de ellos, de las cosas que Dios le da. El alimento preferido de estos demonios es el semen humano. El semen humano. Según la teología judía, el alimento preferido de los demonios de tipo Lilith es semen del varón. Es lo que le gusta, el semen del hombre. Ahora vamos a ver qué pasa. Porque la palabra, en las cosas de la Torá, yo sí conozco lo que dice. Cada vez que un varón se masturba o vierte en tierra, y cuando ha perdido involuntariamente del semen en la noche, atrae a los demonios de la categoría Lilith. Wow. Para alimentarse de ellos. El varón es el que le importa a ellos, porque ese es el que ellos de ahí hacen demonios. Cada vez que comen, hacen demonios. Esto parece una cosa muy bien profunda, pero parece cosa de película, porque es imposible creer todas estas cosas que uno descubre a través de las escrituras. Horrible. Entonces, mira lo que dice. Según la teología judía, el alimento preferido de los demonios del tipo Lilith es el semen del varón. Cada vez que un varón se masturba o vierte en tierra, y cuando hay pérdida involuntaria del semen en la noche, atrae a los demonios de la categoría Lilith para alimentarse con ellos. Según un teólogo judío, Simón Bar Yochai, después del rabino Pablo, siglo II, explicando, hablando de la parashá de Noa, que es el estudio bíblico de Noa, de Noé. Noa en hebreo es Noa, pero en español es Noé. Inmediatamente que una persona comete este acto despreciable, la masturbación del varón, derramando su semen en vano, regalando así su semen a los demonios, su imagen divina desaparece. Escuchar, su imagen divina desaparece. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y esto yo lo encontré en la Torá,
en un estudio que yo hice hace tiempo donde habla que dice que el hombre está hecho en la imagen de Dios para crear. Entonces, el semen es para crear hijos. Y si lo está dando y poniéndolo en la calle, poniéndolo afuera, echándolo fuera, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es lo que está hablando. Desaparece la imagen divina del hombre, porque Dios creó eso para poder crear, no para destruir, para todo esto que está pasando con demonios. Entonces, si el hombre que no sabía nada lo hacía, Dios lo perdona, claro, porque él no sabía, pero ahora que sabe, no puede hacerlo. Dice, desaparece la imagen divina, desaparece de él, dejándolo convertido a algo semejante a una bestia del mar, y en cada uno de los pelos de su cabeza se posan 80,000 demonios. Por eso que las personas se ponen perturbadas, que pierden la mente, pierden todo, y tú los ves que parecen locos en la calle, que están mal y que parece que están mal. Es esto, cuando tú ves algo así, es esto. Lili, con todo este problema que está por detrás y que está acabando con todo el mundo. Cada vez que un hombre se masturba y bota el semen, son 80,000 demonios, se posan en su cabeza. El alimento preferido de estos virus espirituales es la fornicación, la lujuria sexual, sea en vicios, sueños corruptos, imágenes pervertidas o cualquier actividad sexual en contra de la naturaleza. La presencia de este tipo de demonios no se hace expresar, no se hace esperar, no se hace esperar. Esta sed por el semen del varón en ese tipo de demonios explica, según el Midrash, por estos demonios tienen tanto deseo por el semen del varón, ellos son capaces de usarlo como materia prima para crear más demonios y de esa manera afligir más a la humanidad. Multitudes, imagínate tú tantos años que esto lleva dando vueltas, por eso que hay, ¿cuántos demonios hay? La misma medida que aumenta la población, en esa misma medida aumenta el desenfreno sexual. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Esto mismo que estoy hablando. En esa misma medida aumenta el desenfreno sexual. En esa misma medida aumentan los demonios para probar más desenfreno. Esto tal vez nos explica por qué la Torá tiene tanto mandamiento que prohíben el sexo ilícito. ¿Por qué la Torá en las cosas hebreas prohíbe el sexo ilícito? Por esta misma razón. ¿Por qué? Para que no se contaminen, porque tú no sabes con quién la persona se va a acostar. Porque tú no conoces a la persona, porque te gusta o te enamores, te acuestas y te traspasa todo esto. Que van desde la prohibición de la fornicación, desde el adulterio, codicia sexual, hasta el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, oranismo, descubrimiento de la desnudez del padre, la madre, el hermano, cuñado, etc. Toca todo esto. Nuestro maestro Yeshua advierte que una señal de proximidad de su retorno sería el surgimiento de una sociedad parecida a Noé y Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Noé, a Sodoma y Gomorra. ¿Qué causa que Dios destruya aquellas generaciones? Todo esto que hemos mencionado, corrupciones e idolatrías. Por eso acabó con todo. Prefirió destruir al mundo y hacer un mundo nuevo. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Lo mismo. Para el tiempo que vaya a ocurrir el retorno de Mashiach a la tierra, como una marca sucederá como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Cuando se casaban y otros dicen que casar era una mujer con hombre, pero cuando se daban por casamiento era que se desviaban, como que no se casaban. Y está llegando ese tiempo, va a haber una desviación tan grande que es como orgías que hacen.
no creen en matrimonio y está todo el mundo, se acuesta todo el mundo junto. Eso está pasando ya. En todos lados está pasando. ¿Qué causa que Dios destruya aquellas generaciones? Eso mismo. Entonces dice, vamos a seguir. Cuando Noah en aquella generación solamente había recibido 7 mandamientos, las leyes universales, y por haberse casado del mismo sexo se llenaron de corrupción. Esto los llevó a la violencia, al robo, asesinato, lujuria, incluso animales, con animales, dice Rashi. ¿A qué grado de esa sociedad a lo que llegaron? Una destrucción completa espiritual de la persona, cayeron en todas estas cosas negativas, en contra de la naturaleza de Dios, de las cosas de Dios. La primera fuente del surgimiento de los demonios es Lilith. ¿Qué tipo de demonio produce Lilith? Categoría Lilith, demonios femeninos. ¿Qué es la alimentación, los alimentos y sostienen? ¿Qué son los alimentos que sostienen estos demonios? Los pensamientos, sentimientos, los actos sexuales pervertidos, así como el semen del hombre derramado de forma inapropiada. Esto explica la primera fuente de surgimiento de los demonios, relaciones sexuales ilegítimas. Mientras Lilith va por el mundo ahora convertida en un demonio, en su desasosiego sexual, la teología judía enseña que para cuando Lilith fue la esposa de Adán, Eva no existía, al menos no hasta el 6º día de la creación. ¿Con qué edad Dios creó a Adán? Hay una leyenda que dice que fue de 30 años, otros dicen de 20 años. De 30 años porque Yeshua inicia su abodá que es el servicio a Dios, lo hizo de 30 años. Y como él es el segundo redentor, Adán es una alusión que tenía 30 años, según la fuente judía. Al estar Adán soltero, comete un grave pecado. Se puso a mirar las relaciones sexuales entre los animales. Y la codicia sexual nace en él y desea hacer relaciones. Él no derriba satisfacción emocional de ese cuadro, solamente fisiológicamente. Y por cuanto tenía miedo de producir Adán, vertía en tierra, lo cual hacía monstruos llenos, llevó a un pecado terrible porque empezó a hacer monstruos de demonios otra vez. Con permiso. Es que me tengo la luz arriba de la cabeza. Entonces dice, al estar Adán soltero, por eso fue porque él estaba soltero y le pasó todas esas cosas, entonces empezó a crear monstruos, llevó a un pecado terrible. La creación de demonios masculinos hacía la creación de demonios masculinos. Entonces Lilith comienza a producir demonios femeninos y Adán masculinos. Dios interviene y envía sus ángeles para proteger el jardín del Edén de los demonios del tipo Lilith. Y cuando ella se va y Adán queda soltero, Dios recibe una petición de Adán. Adán le pide que intervenga y le dé una compañera, que no quiere estar solo. Dios le da que no quiere estar con Lilith ya, porque Lilith está hecha una perdida y él no quiere seguir así. Él le pide a Dios y le clama que él no quiere seguir así, que quiere volver a los caminos. Correcto. Dios le da un sueño profundo y de su costado, le saca una mujer y se la entrega a Adán y la llama Isha, que en hebreo es varona, porque salió de un Ish, que es varón en hebreo. Mujer sometida al varón. Es la que viene por Eva,
por donde nació Eva, son la mujer sometida, todas somos sometidas al varón. La historia del Midrashim, de las cosas de los rabinos, enseña que con varona tuvo una relación sexual desesperada, porque él estaba desesperado porque hacía tiempo que no hacía nada, porque llevaba mucho tiempo sin ninguna intimidad sexual. Y ahí nació Caín. Caín surge como resultado de la lujuria. Adán hace tikkun, que es rectificación, entonces tiene una relación apropiada con Eva, motivada por el amor, y de ahí surge Abel. Ahí vemos la diferencia emocional de Caín. Esto es una enseñanza poderosa y profunda, lo que pasa es que hay que entenderla. Caín, ¿por qué le mató al hermano? Por el problema que vino de la lujuria, de lo mismo que viene por Lilí, de toda esa parte de Lilí, y de Adán también en aquel tiempo. Pero con Abel lo que venía es el amor de Dios. Caín mata a Abel y Adán se dedica a tener relaciones sexuales por lujuria. Entonces Dios interviene de nuevo y pone a Adán en una cárcel por 130 años. No podía tener relaciones sexuales por 130 años, no vio a Eva. Lo castigó por esa misma razón. Hasta que hizo techubá de corazón, o sea, arrepentimiento de su corazón. Dios le levanta el castigo y permite que vuelva a encontrarse con Eva. Esto explica en Génesis 5:3, dice, los rabinos del Midrash, lo que explica alude a lo que alude a la Torá, a la palabra. Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y lo llamó Set. Muchos rabinos dicen que fue impotencia sexual, que fue el castigo, el precio que tuvo que pagar Adán por su pecado. La techubá fue la que hizo que le fuera restituido la fuerza otra vez. Escuchen, teólogos talmúdicos dicen que no fue así. Dicen que Adán, él no cometió esos pecados porque él era un justo, un sadik, un santo. Otras versiones dicen lo que sucedió a través de él, la muerte fue ordenada como un castigo. Hay 3 versiones. ¿Cuál es la correcta? Solamente Dios sabe. Entonces, para hacer tikkun por el daño que yo he causado, voy a hacer ayuno por 130 años. ¿Quién dijo eso? Adán. Y cortó toda conexión con su esposa por ese tiempo para corregir el daño. Pero ese tiempo que Adán no estuvo con Eva, tuvo en las noches pérdidas de semen en la noche, y esa creación de semen en la noche fue usada por Lilith para crear demonios otra vez. En Midrash dice que existen 3 tipos de demonios. Sheidim, los demonios son Sheidim, Sheidim son demonios, Masekim, destructores, Ruach Atuma, inmundos. Según la tecnología judía, hay unas enfermedades que no tienen una base médica que la sostenga a través de todo este tipo de distintos tipos de cosas que pasan con todo esto que estamos hablando de todos los espíritus o demonios. Dice, por ejemplo, hay muchas cosas, lujurias sexuales, la peste, la melancolía, convulsión, movimientos involuntarios, desorden, muchos desórdenes, todas estas cosas que pasan, muchas enfermedades raras que pueden producirse también por todos estos mismos espíritus de Lilith y de todo esto que pasó, y de Naam, porque Naam y Lilith son igual. Y Asmodeo es un espíritu destructor. Ese es uno de los peores espíritus que hay, que es el que tuvo, ¿cómo se llama esto? Naam, que tuvo sexo con Adán, la hija, y salió Noam.
Esa otra, esa sí que es un espíritu muy malo. ¿Cuántos demonios existen? La Gemara dice que supera a todas las personas y a la tierra. Hay más demonios que personas humanas. ¿Qué pasa cuando los demonios del tipo Lilith acosan a una persona? Primera señal, síntomas lógicos, poner atención. ¿Qué es lo que ataca al enemigo? Que yo les he enseñado a ustedes los pensamientos, aquí está. Sentimientos, ¿qué es las emociones? Y cometer transgresiones. Cometer la transgresión, integrarse a ella, la persona viene a ella control de las demonios. Para traerte trastorno. Los problemas emocionales, todo esto tiene que ver con los problemas emocionales. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto es aquí donde quiero llegar ya que estamos aquí, que creo que esta es la última, falta todavía otra. Esto, ¿por qué esto es importante saberlo? Que es lo mismo que está en las clases que yo estoy dando de sanidad. Dos pensamientos, ¿de dónde vienen los pensamientos? La mente. Mi mente tiene que estar renovada con la palabra de Dios. Mis sentimientos vienen a través de las emociones. Todo lo que venga de los sentimientos, lo que yo siento, tiene que ver con las emociones. Así yo pienso, así voy a sentirme. Por eso yo tengo que saber dónde estoy y a quién busco y dónde estoy posicionada para poder salir adelante. Porque si yo no estoy metida en las cosas de Dios, voy a actuar como el mundo actúa porque no sé. Porque no es porque quiera hacerlo, es porque no sabe. Entonces, esto es importante por eso, porque hay mucho peligro con todo esto que que está pasando, que está todavía vigente hasta que llegue el juicio. Dice, cometer transgresiones. Esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede estar así? Porque no está el espíritu de la persona controlando todo. Al no estar controlando, si tú estás controlada por el Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida, porque ya tú estás rendida y tienes el conocimiento, no te va a pasar nada. Por eso es el interés de Dios de que la persona avance y puedan llegar al lugar de su destino. Porque si no avanzas a fortalecerte espiritualmente, estás en peligro de caer en cualquier cosa que no es de Dios. Entonces, sin querer o queriendo, te va llevando y no te das cuenta, porque lo primero que ataca el enemigo es la mente a las personas. Lo que pasa es que si la persona está con Dios, no le puede coger la mente, como a una persona que no está. Ustedes a ninguna le puede coger porque ustedes conocen a Dios y ustedes buscan a Dios. Pero lo que estamos hablando en el caso de ustedes, que yo directamente trabajo con ustedes, lo que Dios quiere es elevarlas a otra, porque ya las pasó, pero tenemos que, acuérdate, cada vez que pasamos a otra dimensión, vienen cosas más fuertes. Y entonces vas a tener que orar más y tener más tiempo con Dios. Y eso es lo que está pasando. Pero tienen que tener todos los conocimientos habidos y por haber, para poder vencer a todos los dardos del enemigo. Mientras la persona está en un nivel 1, hay esperanza verde. Cuando se enciende la luz verde, estamos hablando, esto está conectado por las cosas como la dio el rabino, con todas las instrucciones que yo tengo con respecto a la raíz de amargura. Cuando la persona cae en una raíz de amargura, esa es la única que puede arrastrarte y llevarte rápidamente con una enfermedad, te da una enfermedad y te empieza a llevar porque tú estás afligido, estás mal y te arrastra completamente y te lleva a una enfermedad física. ¿Por qué? Porque tienes heridas en el corazón, porque estás herido. Melancolía viene de la raíz de amargura. Y toda la mayoría de las cosas que vienen de la raíz de amargura. Rechazo, melancolía, tristeza, no perdonar. Todas esas cosas vienen de la raíz de amargura. Y si hay personas que perdonan con la boca, pero no con el corazón. Entonces, tenemos que perdonar con el corazón para que esas cosas no se levanten y podamos estar bien. Y poder triunfar y seguir hacia adelante. Y eso es una cosa importante de saber. ¿Para qué? Para que no tengas problemas. En el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces, por eso, esto es lo que está diciendo de la luz verde, la luz roja y todo esto, y la roja amarilla. Es lo mismo. Si la persona está todavía lícida y todavía tiene entendimiento de lo que está oyendo, porque hay personas que van perdiendo la mente con la raíz de amargura, es la que va quitándote y va perdiendo la mente poquito a poquito, no de un viaje, sino poco a poco. Y cuando viene a ver,
la persona la mente va siendo afectada. Entonces, si la persona está recibiendo la palabra de Dios y está llenándose de la palabra, una persona que tiene conocimiento de Dios y empieza a llenarse de la palabra y empieza a buscar de Dios, ya ahí está protegida, tiene una protección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo va sanando, la palabra va sanando las heridas, va sanando tu interior, va sanando todas las heridas que tú has tenido para poder ser libre, porque si no, nunca llegas a la libertad que Dios tiene para ti. Entonces, si no pasas todo esto, es un proceso que tiene que pasar la persona para poder ser libre y poder ser liberada. Entonces, lo único que Dios quiere es que las personas lo busquen. Entonces, ahí, por eso es que habla aquí, y lo voy a leer para que entiendan lo que estoy diciendo. La persona pasa a nivel de nivel de edad, es más difícil de salir de ahí mientras la persona está en un nivel 1, hay esperanza. ¿Cuál es el nivel 1? Que todavía su mente está bien y no está perdida. Hay esperanza, que es la luz verde, cuando se enciende la luz verde. Personas para el nivel 2, es más difícil de salir de ahí cuando las emociones son tomadas, que es la luz amarilla. Le cuesta mucho trabajo porque ya está cayendo adentro. Pero si la persona entra en la línea roja, nivel 3, prácticamente el cruzar esa línea es muy difícil hacer algo por esa persona ya, porque ya se perdió. Su mente ya fue perdida. ¿Qué es lo que le pasa? Lidia conoce esto porque ella trabajaba en los homes y veía, yo iba allá a veces a administrar a las personas y ella veía a las personas como se deterioraban poco a poco y que se iban acabando su mente, que no sabían, no querían ni saber de nadie y vivían como en otro mundo, como una persona que está ida completamente. Y cuando Dios la tocó, esta misma, a la señora, ¿cómo se llamaba ella, Lidia? Ivonne. A Ivonne, que esa señora está ahí, 40 años lleva en los homes. Y la familia la puso ahí, no se sabe realmente por qué, pero parece que era problema con los hijos. Nunca la vinieron a ver, jamás. Y entonces Dios me da una palabra y yo se la doy a ella porque ella estaba ida completamente. Estaba en el otro mundo. Yo empecé a orar por ella. Y ahí hacíamos un servicio chiquito para ellos y todas esas cosas en el home. Y fue sanándole la mente. Esto es un testimonio grande. Para mí fue grande porque yo la vi como ella estaba. Y esa mujer, ¿sabes lo que es? Que esa señora mandó a encargar hasta libros de profetas. Cuando yo le empezaba a dar las profecías, se interesó por las profecías y empezó a creer todo. Yo dije, tu hija va a venir y la vas a ver y te va a llamar por teléfono. Y la llamó y vino a verla. Ahí está, de testigo que está Lidia. ¿Y qué es lo que pasó? Y ella cómo cambió, fue un cambio total, completo. Ella estaba que tú podías hablar y entendía todas las cosas perfectamente. Fue un cambio total para ella. Entonces, yo nunca había visto un cambio así. Después de 40 años metí en un home que estaba ida del mundo. Y Dios la sacó de donde estaba. Y yo misma me quedé fría. Y Lidia también, porque nosotros decíamos, Dios grande. Porque de verdad que son cosas que nadie puede hacer, nada más que Dios. Y yo hacía eso con muchos viejitos, con muchas cosas. Y yo veía como Dios los sacaba de ese estado en que estaban. O sea que esto no es nuevo para mí. Yo llevo muchos años en esto. Entonces, seguimos. Mientras las personas están luchando con sus pensamientos, todavía estás en zona verde, el cielo lo puede ayudar. Y el terapista le puede ayudar también. Es más fácil hacer teshuvá, que ¿cómo se llama? Teshuvá es arrepentimiento. Ver de nivel de pensamiento, a nivel de pensamiento, con el nivel 2, cuando las emociones y los sentimientos están tomadas, es más difícil hacer teshuvá. Si la persona insiste en ese proceso y cruza esa línea, se suma el pecado del cuerpo que invalidó por cerca, que lo invadió por cerca de 40,007 legiones. 42,007 legiones. ¿Están oyendo lo que está pasando? Cuando la persona es liberada de todo esto, se libera de esa cantidad de legiones, que es la que están atormentando a la persona para llevarle la mente completa y traerle enfermedad y arrastrarla. Y las personas se piensan que esto es juego. Esta es la vida de una persona. Y la vida de una persona vale, dice la palabra de Dios, que la vida prevalece ante que todo. No hay nada en el mundo, porque la palabra de Dios rompe todos los dardos del enemigo, rompe todas las cosas malas, rompe todo espíritu de oscuridad,
Rompe todo cuando hay amor y cuando tú de verdad crees a Dios y te pones de verdad y te metes con Él. Porque cuando tú te metes con Él empiezas a ver todas las cosas que Dios hace, que la gente no las ve, porque es por detrás del telón. ¿Cuándo es que las personas se sienten ¿cómo se llama esto? Que el enemigo se siente tocado y que se siente que se pone furioso? Es cuando las personas descubren la verdad. ¿Por qué? Porque hasta ahora había sido oculta y los tenía atados. Pero a la vez que conocen la verdad, rompe todos los dardos del enemigo y todas las tinieblas que había y empieza a fluir la mente de la persona a darse cuenta de la verdad. Y ahí la persona es libre. Es una tentación. Hay una palabra que no me sale ahora, solamente el Señor me la puede dar, que es la que rompe todo eso del enemigo para que tú seas libre. Porque mientras que tú estés bajo la influencia del enemigo y no tengas la revelación, no puedes salir a flote. Por eso es lo que rompe completo al enemigo y lo disfraza. Le quita el disfraz completo para que sepas tú, para que él sepa quién tú eres. Que tú sí sabes quién tú eres y quién es Dios en tu vida. Sí. Y se rompen todas las engaños y las mentiras en tu vida, porque de ahí en adelante tú eres libre por la palabra de Dios y por la revelación dada. Te hace libre la revelación dada. Ok, yo quiero que ustedes entiendan bien esto, que esto es muy importante. Entonces dice, wow, ya nos va quedando menos. Y bueno, ya estamos terminando. Vamos a terminar porque nada más queda esto ya. Mientras la persona está en un nivel 1, hay esperanza. Y ya esto lo leímos. Entonces, dice aquí. Ok. Entra en una acción por controlar. Dice, cada vez que una persona se entrega a una de estas transgresiones sexuales, 42,000 demonios entran en acción para controlar a esa persona. A esa persona se le quita la ayuda del cielo y solo puede contar con la debilidad de la naturaleza caída, porque aunque venga a ser, tiene que venir al regreso a Dios y a pedirle perdón a Dios. Y muchas personas, por eso, la persona que está fuerte no le pasa esto, porque la persona que tiene conocimiento ya no cae en esta debilidad, porque sabe quién es, como dije, y va peleando. Pero la persona, porque sabe cómo pelearlo ya, porque ustedes han dado clase, ya saben. Pero la persona que no tiene conocimiento sí puede caer y puede caer completo. Por eso Dios está aquí, quiere equipar a muchos para ayudar a otras personas que no caigan y puedan estar libres de todo eso. Ok. A esas personas se le quita la ayuda del cielo. En ese mismo paso, en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, la gente cruza la línea. Cruzaron la línea roja. No querían saber absolutamente nada de Dios y no le hubo otra cosa que destruir toda aquella generación. ¡Wow! Todo fue destruido. Dice la teología judía que cuando esa persona está en esa zona roja, es mejor no tener contacto con él. Cuando el pecado es consumado, le es muy difícil salir de ese hueco. Pueden salir, sí, pero le es muy difícil. Tienen que tener de verdad en una lucidez de que puedan estar lúcidos para poder llamar y que Dios los oiga. Porque si están en un pecado así, Dios no oye cuando están así. Es como no tienen conexión con Dios. No tienen la conexión con Dios porque cayeron ahí y sin conocimiento de nada. Es tan grave este pecado que incluso los menores de edad que lo practican no son ¿cómo se llama esto? Son exentos del juicio divino. Todo esto va a pasar cuando venga el juicio, que Dios es el que determina todas estas cosas. Según la teología judía, el primer síntoma que una persona ve un target de un demonio femenino o masculino es la melancolía, la tristeza sin causa, es el vehículo que utiliza las inclinaciones al mal para preparar el camino para la penetración demoníaca, para que entre el espíritu de amargura. La persona debe de
cuidarse en no caer en la depresión, porque ahí se le quita sus ojos de Dios para traerle confusión y depresión, y por eso está escrito en nuestros libros de gozo, del Señor es nuestra fortaleza. Cuando pasa, tenemos que ir a la palabra, que es nuestra fortaleza, y cantar alabanza, invocar el nombre de Dios. Cuando una persona se deja llevar por la tristeza, se aleja de Dios, ya no puede orar, da apatía por el estudio de la Torá. Las cosas que le interesan a Dios ya no les interesa a ellos. Cuando esto sucede, el camino está listo para la próxima embestida de Lilith. La próxima embestida de Lilith. La confusión de la mente, el incremento de la pereza, haciendo que la persona abandone el camino de la palabra. ¿Cómo puede ser destituida los demonios? Hay 4 pasos. El Teshuvá, llamar a una persona con conocimiento, que son los sadik, que son los profetas, o a los sadikim se le llama también los santos, los apartados, los justos. Y ungirlos con aceite. Y tenían que dar yo esto lo he usado porque esto se entrega, todo este trabajo, yo he trabajado mucho con esto, en la playa sobre todo, y se lleva a la corte celestial. Porque hay una corte celestial que es la que se ocupa de eso, y se da una sedaca, que se le da algo a Dios cuando se hace algo. No, Dios no exige, Dios tiene que ser con el número 8. Puedes dar $8, puedes dar $18, porque 18 es vida. Cuando tú tienes vida. Entonces, cuando se hace, que hay que hacer un rompimiento, estoy hablando, de todo esto que la persona esté afectada, eso se le entrega, y no se le entrega a la persona, se lo da a la persona, pero la persona la autoridad que esté haciendo, en el caso se fuera yo, y me dan esa sedaca, que son de $8, y si la persona no tiene dinero, puede ser hasta 8 centavos. Tiene que ser o 18 centavos, porque hay personas que no tienen el dinero. Pues yo me lo he encontrado, y yo se lo he hecho. Y yo he puesto hasta el dinero por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Te lo entrega al primer vagabundo que venga. Que Dios te diga, a ese se lo tengo que entregar todito. Yo no me puedo quedar, no es para mí, ni para quedarme para el ministerio, ni nada. Eso es para una sedaca, para los pobres. Dios hace que se le dé a una. Si la persona la coge para tomar o para lo que sea, eso es problema de la persona, no mío. Dios me dice, dáselo a ese y a ese se lo doy. Y así como funciona esto para cerrar y sellar cuando se le hace una liberación de estos tipos de espíritus. Y aquí me falta uno para terminar ya, y vamos a terminar con esto ya. Ok, cuando los hijos de Israel no habían sido establecidos, el sistema levítico de Dios había planeado que los levitas sacerdotes fueron los primogénitos. Dios pasó eso y les dio la bendición a los levitas, que son los que hacen el sacerdocio. Pero ¿qué pasa cuando nace un varón? Se abre la matriz, le toca la primogenitura, entonces hay que hacer pidión. ¿Qué cosa es el pidión? Lo que acabé de decir de la corte celestial. Una limpieza espiritual para santificarlo. Eso es en las cosas judías, pero en lo de nosotros, en los cristianos es lo mismo. Hay que hacer una restauración, una liberación. La madre y el padre tienen que traerlo al templo y dar una ofrenda por ese niño. Comprar una paloma y ahí hacen redención por ese niño. Antes se daba una paloma, ahora se da dinero. Como ahora no hay templo, los sabios de Israel dicen que cuando hay una situación así tienen que hacer un pidión. Nefesh, 18 unidades, porque 18 en hebreo representa vida. ¿Ves? Se puede dar, si no tiene dinero, 18 centavos. O multiplicado por lo que sea. Si quiere dar más dinero, puede dar más, pero todo tiene que ser con 18, no puede ser fuera de 18. Pide, puede ser 18 dólares, 18 centavos, todo tiene que ser con 8. Pide y se le pide a la corte celestial. Y aquí se acaba todo esto. Y entonces ahora vamos a leer esto que dice: la tarea del alma es cambiar la naturaleza de este mundo y transformarle a un mundo en el que la divinidad esté revelada. Así rompe con la naturaleza del mundo y todos busquen a Dios y vengan a ser
Teshuvá, que es arrepentimiento. Dice, segunda de Crónica 14:7, buscar a Dios bajo el reinado de Asa. Digo, por tanto, a Judá, edifiquemos esta ciudad y cerquémosla de muros con torres puestas y varar, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Elohim, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas las partes. Edificaron pues y fueron prosperados todos. ¿Por qué fueron prosperados? Porque buscaron a Dios de todo su corazón y le dedicaron el tiempo que Dios estaba clamando y pidiendo a sus hijos que lo hicieran para traerle un cambio. Entonces, ¿y qué pasó con la enfermedad? Dice, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Elohim. Oye lo que pasó. No lo buscó al Elohim, que es Dios, sino a los médicos. No buscó a Dios y se fue para los médicos, a buscar a los médicos. Y mira lo que dice segunda de Crónica 16, 12, 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 40. Y uno de sus reinados hizo alianza con Adán, rey de Siria, por cuanto dice, entonces Dios le dijo, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no en Elohim tu Dios, confiaste más en el hombre que en mí. Y se lo llevó, se murió. Se murió. ¿Por qué? Porque no confió. Le dio más importancia al médico y al hombre que a Dios. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Busquen a Dios primero cuando tengan algo, cuando tengan un dolor, después, si Dios te ve y tienes que ir al médico, puedes ir al médico, nadie te dice que no vayas, pero primero busca a Dios, porque a lo mejor Dios te resuelve en el momento y no tienes que ir a ningún médico y te va a dar la sabiduría, te va a dar la dirección, te va a dar todo lo que tú necesitas para poder llegar a donde quiere llevarte. Estamos en un tiempo de preparación, un tiempo de cambios que vienen, que no sabemos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados para estar escuchando y ver lo que Dios quiere hacer, para poder ver la victoria en cada vida de nuestras vidas, porque la victoria va a venir, y eso yo lo sé. Entonces, por eso tenemos que buscar a Dios. Y Dios lo que quiere es que todos sus hijos lo busquen. Entonces, vamos a orar y hacer el Kiddush. Pero esta clase es muy poderosa porque es todo lo que está pasando. Entonces, si Dios quería que lo supieran, ¿por qué? Porque todos tenemos hijos, tenemos amistades. Yo soy una ministra y cantidad de personas me llaman, yo conozco esto, pero mucha gente no. Entonces, es bueno que todos, poquito a poco, vayan conociendo todas las cosas, porque esto me lo dio Dios hace tanto tiempo que ya muchas personas que lo dieron ni se acuerdan de esto. Se acuerdan de Lili, pero no tienen el concepto completo de Lili. Y ahora con esto sí lo tienen. Pueden estar más claros, tienen la mente más clara y tienen más revelación de Dios para tener entendimiento mejor. Yo todas las cosas, cuando pasa tiempo, me gusta repasarlas, porque ya Dios te va llevando a otros niveles, te va llevando de un escalón a otro. So, vamos a orar para poder hacer el Kiddush.